Papá, no le digas que fui yo quien escuchó. Alejandro se congeló al oír el llanto de Lucía y la voz de su esposa, fría como hielo. Nadie te va a creer. Eres una carga, igual que tu madre. En ese segundo, Alejandro entendió la verdad. El peligro no estaba afuera, estaba dentro de su propia casa. Alejandro Herrera no debía estar en casa a esa hora. El reloj del tablero marcaba apenas las 2:30 de la tarde cuando su automóvil se detuvo frente a la reja principal de la residencia, una casa amplia y sobria al sur de la ciudad, construida con más discreción que ostentación. La reunión que tenía programada para durar toda la tarde había terminado antes de lo previsto, y por primera vez en semanas, Alejandro decidió regresar sin avisar. Mientras el guardia abría el acceso, una sensación extraña le cruzó el pecho. No era alegría ni alivio, era una inquietud leve, casi imperceptible, como cuando algo no encaja del todo y la mente aún no sabe explicarlo. Caminó por el vestíbulo silencioso. La casa solía estar tranquila a esa hora. Lucía, su hija de 6 años, acostumbraba a descansar después de la terapia, y Verónica solía decir que ese momento del día era ideal para que la niña aprendiera disciplina y orden. Alejandro dejó las llaves sobre la consola de madera y dio 2 pasos más. Entonces lo oyó. No fue un llanto común. No era el sollozo pasajero de un niño frustrado. Era un llanto ahogado, irregular, como si alguien intentara contenerlo sin lograrlo. La voz pequeña y temblorosa de Lucía subía desde la sala principal, quebrándose entre respiraciones cortas. Alejandro se detuvo en seco, y enseguida llegó el otro sonido. Una voz adulta, dura, fría, cortante, palabras que no pertenecían a una casa, y mucho menos a una niña. Alejandro sintió cómo se le helaba la espalda. Su mano se cerró con fuerza antes de darse cuenta de que estaba apretando el puño. Avanzó con pasos largos y entró a la sala. La escena lo dejó sin aire. Lucía estaba sentada en el piso de mármol, encogida, con las rodillas contra el pecho. A un lado, su vaso de agua volcado formaba un pequeño charco que se extendía lentamente. Sus muletas rosas, decoradas con pequeñas mariposas, estaban tiradas a unos pasos de ella, como si hubieran sido apartadas sin cuidado. La niña temblaba, no solo por el susto, sino por algo más profundo. De pie frente a ella estaba Verónica Salgado. Tenía los brazos cruzados y el gesto rígido, los labios apretados en una línea de desagrado. No parecía sorprendida por la escena, parecía molesta. Alejandro no levantó la voz, no hizo falta. Verónica dijo su nombre y el sonido resonó en la sala como un golpe seco. La mujer giró de inmediato. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. No fue culpa, tampoco vergüenza. Fue miedo, un miedo rápido, bien entrenado, que desapareció casi al instante. Alejandro llegó temprano, dijo ella, forzando una sonrisa mientras acomodaba un mechón de cabello como si todo estuviera bajo control. Lucía tuvo un pequeño accidente. Le estaba enseñando a ser más cuidadosa con las cosas. Alejandro no respondió. Sus ojos bajaron hasta su hija. Lucía levantó la mirada con dificultad. Tenía los ojos enrojecidos, las mejillas húmedas y una expresión que Alejandro no había visto nunca en ella. No era solo tristeza. Era resignación, como si ya conociera ese momento. Papá, susurró la niña, estirando los brazos hacia él. Alejandro se arrodilló de inmediato y la tomó con cuidado. Al hacerlo, Lucía se estremeció. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Alejandro lo notara. Sus dedos rozaron la muñeca de la niña y entonces lo vio. Marcas rojas, no moretones antiguos, marcas recientes, como si alguien la hubiera sujetado con demasiada fuerza. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y habló en voz muy baja, como si temiera ser escuchada. Perdón, papá. Tenía sed, se me resbalaron las muletas. No fue a propósito. Alejandro cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Cuando volvió a mirar a Verónica, ya no la veía como antes. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó con una calma que no le pertenecía. Verónica se tensó apenas. Su voz, sin embargo, siguió firme. No exageres, Alejandro. Los niños con limitaciones necesitan límites claros. El mundo no se va a adaptar siempre a ella. La forma en que dijo la palabra limitaciones hizo que Alejandro apretara la mandíbula. Lucía se aferró más a él. Tengo miedo de hacerla enojar otra vez, murmuró la niña. Esa frase cambió todo. Alejandro se puso de pie con Lucía en brazos. Haz tus maletas, Verónica, dijo sin alzar la voz. Tienes 1 hora. La sonrisa de Verónica se quebró. Por primera vez, no pudo ocultarlo del todo. No puedes hablar en serio. Estás dejándote manipular por una niña sensible. Alejandro no respondió. Subió las escaleras sin mirar atrás. Desde abajo,
La voz de Verónica volvió a sonar. Ya no, Dulce. Ya no, medida. Te vas a arrepentir, Alejandro. No tienes idea de lo que estás tirando a la basura. Esa niña va a arruinarte la vida igual que su madre. Alejandro no se detuvo. Pero mientras cerraba la puerta del cuarto de su hija, con Lucía temblando aún entre sus brazos, una certeza pesada se instaló en su pecho. Aquello no había terminado. Y lo que acababa de descubrir era apenas el principio. Alejandro llevó a Lucía hasta su cuarto sin prisa pero sin dudar. La sostuvo como si temiera que, al soltarla, el miedo regresara de golpe. La habitación olía a talco y a páginas nuevas, a ese mundo pequeño que él había querido mantener a salvo a toda costa. Las mariposas en la pared, los libros apilados en el librero, la cama con 2 almohadas, una para dormir y otra para abrazar. Todo estaba en su lugar, menos Lucía. La niña no lloraba ya, pero respiraba raro, con esos suspiros cortitos que delatan a quien se ha quedado sin fuerzas. Alejandro la sentó en la cama y se arrodilló frente a ella. «Aquí estás segura, mi amor», dijo con voz baja. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Las apretó sobre la sábana como si necesitara comprobar que todavía estaban ahí. «Papá, no quiero que se enoje más», murmuró. Alejandro sintió un tirón en el pecho. No era solo la frase, era la forma en que la dijo, como si eso fuera lo normal, como si una niña tuviera que aprender a caminar en puntas de pie para no provocar la furia de un adulto. «¿Desde cuándo tienes miedo en tu propia casa?», preguntó sin dureza, pero con una claridad que ya no podía fingir. Lucía tardó en responder. Miró hacia la puerta, luego hacia la ventana, como si buscara un lugar donde esconder la respuesta. «Yo intento portarme bien, papá, pero a veces se desespera. Dice que soy un problema. Dice que mamá Isabel me dejó para que tú sufrieras». Alejandro se quedó quieto. Ese nombre, Isabel, le abrió una herida antigua. Isabel había sido la calma de su vida, y aún después de partir, seguía siendo la brújula moral que él intentaba seguir. Que alguien la mencionara con desprecio, frente a su hija, era algo que no podía aceptar. Alejandro tomó las manos de Lucía con cuidado y notó otra vez la sensibilidad en sus muñecas. La niña se encogió apenas, sin darse cuenta. Ese gesto, tan pequeño, le gritó algo que él no quería escuchar. «Mi amor, nadie tiene derecho a decirte eso», dijo despacio. «Nadie». Lucía parpadeó como si no estuviera segura de creerlo. Y eso fue lo que más lo lastimó. Alejandro había comprado silencio con rutina, había confiado en explicaciones fáciles, había aceptado frases hechas porque le convenían. Él recordó, sin querer, tardes enteras en las que Lucía se quedaba callada mirando el piso. Recordó que, al preguntarle cómo le había ido, ella respondía con una sonrisa chiquita y un bien, «papá», sin mirarlo. Recordó el día en que la terapeuta, la doctora Paulina Méndez, le mencionó que la niña parecía demasiado pendiente de las reacciones de los adultos. Hipervigilancia lo llamó, con la calma profesional de quien sabe lo que dice. Alejandro lo había escuchado, claro, pero lo había guardado en algún rincón, esperando que el tiempo lo resolviera. Y entonces la voz de Verónica volvió a aparecer en su memoria, como un eco pegajoso. «Son berrinches, Alejandro. Quiere llamar la atención. Si le das alas, te va a manejar». A Alejandro le dio vergüenza. No por Verónica, sino por él. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se agachó otra vez frente a Lucía. «Quédate aquí. Cierra con seguro. Si alguien toca, no abres. Solo yo, ¿sí?» Lucía asintió rápido. Apretó la almohada contra el pecho, como si fuera un escudo. Alejandro salió al pasillo y, al cerrar la puerta, sintió como el aire de la casa se volvía distinto. Abajo, el silencio era demasiado limpio, demasiado tenso, como si las paredes estuvieran escuchando. Sacó el celular y llamó a Héctor Salinas, el jefe de seguridad. «Necesito que vengas ya», dijo Alejandro, «y quiero que revises accesos, llaves, códigos y cámaras. Hoy mismo. Nadie entra sin tu autorización. Nadie». Héctor no preguntó de más. Era un hombre de pocas palabras y mucha lealtad. «Voy en camino, señor». «¿Hay riesgo inmediato?» Alejandro pensó en la forma en que Lucía se había encogido al contacto. «Sí», respondió, «y no voy a volver a ignorarlo». Colgó y, sin bajar del todo las escaleras, se asomó hacia la sala. Verónica estaba ahí, de pie junto al bar, fingiendo revisar su teléfono. La postura era elegante, el rostro controlado, pero sus ojos tenían un brillo inquieto, como quien calcula tiempos y salidas. Alejandro bajó los últimos escalones con firmeza. No se acercó. No necesitaba hacerlo. «Verónica», dijo él, «te lo repito, 1 hora». Ella levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Alejandro, por favor. Estás reaccionando por una tontería.
Una niña con necesidades especiales requiere firmeza. Yo solo intento ayudarte. Ayudarme no es hacer que mi hija tenga miedo, respondió él. Verónica respiró hondo. Por un instante, pareció perder el control. Esa niña no es fácil, soltó, y luego volvió a su tono suave. Yo he sacrificado mucho por ustedes. Alejandro sintió una punzada. Sacrificio era otra palabra que Isabel había usado con amor, nunca como arma. Mientras Verónica hablaba, Alejandro observó detalles que antes no veía. La manera en que ella medía sus palabras, la forma en que miraba hacia las escaleras, como si le molestara que Lucía estuviera arriba, la manera en que apretaba el teléfono con fuerza, como si esperara un mensaje. Una parte de Alejandro quiso creer que todo tenía arreglo, que bastaba con separarse y terminar esa etapa. Pero otra parte, la parte que estaba despertando tarde, le susurró algo peor. Si Verónica era capaz de hablar así cuando él estaba en casa, ¿qué no habría dicho cuando estaban solas? Y entonces Verónica dio un paso más, como si intentara recuperar el control con cercanía. Alejandro, escúchame. Si me sacas de aquí así, te vas a meter en un problema. No sabes lo que estás haciendo. Él la miró fijo. Lo que hice mal fue no saber antes lo que estaba pasando, dijo. La sonrisa de Verónica tembló. Y en esa grieta se asomó su verdadera cara, no por completo, pero sí lo suficiente. No te imaginas lo que estás tirando, murmuró, casi sin voz. Alejandro sintió un escalofrío, no de miedo, sino de alerta. Había amenaza en esa frase, pero también había seguridad, como si ella tuviera algo guardado, algo que pensaba usar. En ese momento se escuchó el motor del auto de Héctor entrando al camino. Alejandro se mantuvo en su lugar, Verónica también. Ninguno dijo nada. Pero el aire, pesado y silencioso, parecía anunciar que lo que había empezado en la sala no iba a terminar con una maleta cerrada. Porque cuando alguien ha vivido de manipular, no se va solo por una orden. Y Alejandro, por primera vez, entendió que la batalla real apenas estaba abriendo la puerta. La casa se quedó en una calma rara cuando Verónica subió a su recámara a empacar con pasos duros y puertas que cerraban más fuerte de lo necesario. Héctor Salinas revisaba discretamente los accesos, hablando por radio con los guardias, mientras Alejandro permanecía en el pasillo del segundo piso, frente a la puerta de Lucía, como si el simple hecho de estar ahí pudiera sostener el mundo en su lugar. Tocó 2 veces con suavidad. Mi amor, soy yo. La cerradura se abrió apenas, y el rostro de Lucía apareció entre la rendija. Al verlo, soltó el aire como si lo hubiera estado guardando. Alejandro entró y cerró detrás de sí. La niña seguía abrazando la almohada, pero ahora lo miraba con una atención distinta. No era curiosidad, era esa mirada alerta de quien aprende a leer el estado de ánimo de los adultos para sobrevivir. Alejandro se sentó a un lado de la cama y le acarició el cabello con cuidado. Ya está Héctor abajo. Nadie va a entrar sin que yo lo sepa. Y nadie te va a volver a hablar así. Lucía parpadeó despacio. Sus ojos estaban secos pero llenos. «Papá», preguntó en voz chiquita, «¿tú te vas a enojar conmigo?» Alejandro sintió que se le apretaba la garganta. «Nunca. Jamás. Lo único que me enoja es que alguien te haya hecho sentir que tenías que cargar con cosas que no te tocan». Lucía apretó los labios. Se quedó unos segundos en silencio. Luego, como si hubiera estado esperando el momento exacto, soltó las palabras con un hilo de voz. «Mami, Isabel no quería que yo me quedara sola». Ese nombre cruzó el aire con una ternura dolorosa. Alejandro bajó la mirada un instante. La memoria le devolvió la imagen de Isabel en el porche, con su suéter ligero y una sonrisa cansada pero luminosa, mirando a Lucía dar pasos torpes con sus primeras muletas y celebrándole cada avance como si fuera un milagro. Isabel había sido así, suave y firme al mismo tiempo. Una mujer que hablaba poco pero cuando lo hacía dejaba claridad. Con ella la casa tenía un orden distinto, no de reglas, sino de afecto. La disciplina existía, sí, pero venía acompañada de paciencia. Isabel podía corregir sin lastimar. Podía enseñar sin humillar. Alejandro recordó también los días del hospital, la sala de espera, el olor a desinfectante, las horas largas. Isabel apretándole la mano y diciéndole que, pase lo que pase, Lucía iba a crecer con amor, no con miedo. Y él lo había prometido con lágrimas contenidas y con una fe desesperada. Cuando Isabel murió, el silencio llenó la casa como una marea. Alejandro siguió funcionando, trabajó más, organizó terapias, doctores, horarios, una vida que parecía ordenada por fuera. Pero por dentro, se había vuelto un hombre que evitaba mirar de frente el dolor, porque mirarlo era aceptar que Isabel ya no volvería. Y en ese vacío, apareció Verónica. No había llegado como villana, había llegado con sonrisas medidas, con palabras correctas, con una manera de hablar de Isabel que parecía respetuosa. Se ofreció a ayudar con Lucía.
Dijo que tenía experiencia con niños. Dijo que entendía la pérdida. Alejandro, agotado, quiso creer. Quiso pensar que la casa necesitaba otra voz adulta, alguien que llenara huecos sin reemplazar a Isabel. Pero los huecos no se llenan así. Los huecos se respetan. Papá, dijo Lucía, mirando la mariposa dibujada en una de sus paredes. Mami Victoria dice que mami Isabel era débil, dice que por eso se enfermó, dice que yo voy a terminar igual porque tengo su sangre. Alejandro sintió un golpe en el estómago. En su mente, la imagen de Isabel se alzó con dignidad y serenidad. Débil no era la palabra. Isabel había sido valiente. Había soportado tratamientos, dolores, despedidas anticipadas, sin perder la ternura. Había luchado por Lucía hasta el último día. Esa mujer no era débil, dijo Alejandro despacio. Era fuerte, mucho más fuerte de lo que mucha gente puede entender. Lucía lo miró con un brillo húmedo. Entonces, ¿por qué mami Victoria me dice eso? Alejandro respiró hondo. Buscó palabras simples, de esas que un corazón pequeño puede sostener. A veces, mi amor, hay personas que hablan mal de otros porque tienen algo feo adentro, porque en lugar de curarse, lastiman. Pero tú no tienes la culpa de nada. Ni de tus muletas, ni de la tristeza, ni de la enfermedad de tu mamá. Lucía bajó la mirada. Yo trato de no tirar nada, trato de no hacer ruido, trato de no pedir ayuda, pero a veces me canso, papá. Y cuando me canso, ella se enoja. Me dice que soy un estorbo, que si no fuera por mí tú serías libre. Alejandro cerró los ojos un momento. Sintió una mezcla de dolor y culpa. Su hija había estado intentando hacerse pequeña para no provocar tormentas, y él no lo vio. Lo siento, dijo en un susurro. Lo siento por no haberme dado cuenta antes. Lucía levantó la cabeza rápido, como si esa disculpa le sorprendiera. No es tu culpa, papá. Tú trabajas mucho. Ella dice que tú siempre vas a creerle a ella porque es adulta. Alejandro se quedó inmóvil. Esa frase, tan sencilla, describía una verdad terrible. Verónica había apostado a la incredulidad. A esa costumbre de los adultos de pensar que los niños exageran o no entienden. Papá, continuó Lucía. Tengo que decirte algo, pero me da miedo. Alejandro le tomó la mano. Dímelo, yo te voy a escuchar. Lucía tragó saliva. Miró hacia la puerta como si pudiera aparecer alguien al escucharla. Mami Isabel tenía un lugar donde guardaba cosas importantes, dijo al fin. Yo la oí hablar de eso cuando estaba enferma. Decía que si algún día pasaba algo, tú tenías que ir por lo que ella dejó. Alejandro sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué lugar, mi amor? Lucía apretó la mano de él con fuerza. Un lugar en el banco, una caja. Ella decía caja de seguridad, y decía que ahí estaba lo que tú necesitabas para entender. Alejandro se quedó sin palabras. Recordó, como un relámpago, una conversación en el hospital, la última semana de Isabel. Ella le había pedido que no pospusiera ciertas decisiones. Él le había dicho que no estaba listo, que hablar de cajas, papeles y finales le parecía una traición a la esperanza. Isabel lo había mirado con esa calma triste, y le había respondido que a veces la esperanza también se protege con previsión. Papá, susurró Lucía, y hay otra cosa. Mami Victoria se enoja cuando oye la palabra testamento. Una vez dijo que tu casa y todo lo tuyo no debía quedarse en manos de una niña con piernas rotas. Dijo que tú no sabías lo que valía la pena cuidar. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. No solo era crueldad, era interés, era cálculo, y de pronto, piezas sueltas empezaron a tomar forma. La insistencia de Verónica en ciertos temas, sus preguntas disfrazadas de preocupación, sus visitas al despacho, su manera de revisar objetos de Isabel con excusas ridículas. Alejandro miró a su hija. Lucía lo observaba con esos ojos grandes, serios, como si esperara que él conectara lo que ella no alcanzaba a nombrar. Mi amor, dijo él, hiciste bien en decirme esto. Muy bien. Y te prometo algo, nadie va a volver a hacerte sentir chiquita, nadie. Lucía respiró como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera soltar el miedo. Entonces vamos a buscar esa caja, papá. Alejandro la abrazó con cuidado. En el pasillo, se escuchó a lo lejos el sonido de una maleta arrastrándose y una puerta cerrándose con fuerza. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio tranquilo. Era el silencio de un secreto que empieza a moverse. Y Alejandro entendió que Isabel había dejado algo más que recuerdos. Había dejado una advertencia, solo que él estaba a punto de descubrirla demasiado tarde. La noche cayó sobre la casa con una lentitud pesada. No hubo gritos ni discusiones abiertas cuando Verónica salió finalmente con una sola maleta. El sonido de la puerta al cerrarse no fue fuerte, pero dejó una sensación hueca, como si algo invisible hubiera cruzado el umbral y se negara a irse del todo. Alejandro no se relajó, no esa noche.
Héctor Salinas terminó de revisar los accesos mientras los guardias cambiaban rutinas y códigos. Alejandro observaba en silencio, con los brazos cruzados, intentando ordenar las piezas que comenzaban a moverse en su mente. No era una reacción impulsiva, era la certeza incómoda de que lo ocurrido con Lucía no era un hecho aislado. Subió al cuarto de su hija cuando todo quedó en calma. Lucía estaba sentada en la cama, hojeando un libro sin leerlo realmente. Levantó la vista en cuanto lo vio. ¿Ya se fue?, preguntó. Sí, mi amor. Por ahora ya no está aquí. Lucía asintió, pero no sonrió. Alejandro se sentó a su lado. Quiero preguntarte algo y necesito que me digas solo lo que recuerdes. No lo que creas que yo quiero oír. ¿De acuerdo? Lucía pensó unos segundos. De acuerdo. Alejandro habló despacio. ¿Has visto a Verónica tocar cosas que eran de tu mamá Isabel? Lucía frunció el ceño, como si rebuscara en un cajón interno. Sí, a veces. Decía que estaba limpiando, o que tú se lo habías pedido. ¿Recuerdas qué cosas? La niña miró hacia el librero. Señaló una caja pequeña donde Lucía guardaba dibujos viejos, las joyas de mami, y unos papeles que estaban en una carpeta rosa, la que decía Isabel Herrera. Alejandro sintió un leve escalofrío. Esa carpeta no debía moverse. Él mismo la había guardado sin revisarla, incapaz de enfrentarse a ciertos recuerdos. ¿Te dijo por qué los veía? Decía que era para saber qué hacer si tú no estabas, que alguien tenía que ser responsable. Lucía bajó la mirada, pero se enojaba cuando yo me acercaba. Alejandro respiró hondo. No sacó conclusiones en voz alta. Aún no. Bajó al estudio y llamó a Héctor. Quiero un registro completo de movimientos en la casa durante los últimos meses. Horarios, cámaras, accesos, todo. Héctor dudó apenas. Algunas grabaciones ya no están disponibles, señor. El sistema guarda solo cierto tiempo. Alejandro apretó los labios. Entonces dime qué sí tenemos. Mientras Héctor revisaba, Alejandro hizo otra llamada. Esta vez a la inspectora Mariana Lozano. No habló de acusaciones. No habló de conclusiones. Habló de hechos. Mi hija muestra señales claras de miedo. Y la persona que vivía aquí tenía acceso a documentos y espacios que no le correspondían. Necesito orientación. La voz de la inspectora fue tranquila, profesional. Entiendo. No siempre es fácil probar ciertas conductas, pero hay patrones que se pueden observar. ¿Tiene alguien que pueda respaldar cambios en el comportamiento de la niña? Alejandro pensó de inmediato en la doctora Paulina Méndez. Sí, su terapeuta. Bien, empezaremos por ahí. Y también voy a pedir una revisión básica de antecedentes de Verónica Salgado, solo para descartar inconsistencias. Alejandro agradeció sin exagerar. Colgó con una sensación extraña. No era alivio, era expectativa. Más tarde, mientras revisaba el estudio, Alejandro notó algo fuera de lugar. Un cajón mal cerrado. Nada faltaba a simple vista, pero el orden no era el suyo. Él era meticuloso, sabía cómo dejaba sus cosas. Se inclinó y revisó el interior. Papeles acomodados de forma distinta. Un pequeño objeto movido unos centímetros. Detalles mínimos, pero suficientes para confirmar que alguien había estado ahí sin decirlo. Alejandro recordó las palabras de Lucía. Decía que tú no sabías lo que valía la pena cuidar. Se sentó frente al escritorio y pasó la mano por la superficie como si pudiera borrar la sensación de intrusión. De pronto, una imagen cruzó su mente. Isabel sentada ahí años atrás, revisando documentos, explicándole con paciencia por qué ciertas decisiones importaban más que otras. Isabel no era ingenua. Había sido cuidadosa y previsora. Alejandro se levantó y fue al closet del dormitorio principal. Detrás de cajas y abrigos guardados, encontró un espacio que no había revisado en mucho tiempo. Nada nuevo, nada evidente. Pero la ausencia de algo también podía ser una señal. Regresó al cuarto de Lucía. La niña estaba despierta mirando el techo. «Papá», dijo sin voltear, «¿la policía va a pensar que estoy inventando cosas?» Alejandro se sentó a su lado. «No. Y aunque alguien dudara, yo no lo haría. Nunca». Lucía se giró y lo miró fijo. «Yo no sé cosas de grandes, papá. Solo sé cuando algo no se siente bien». Alejandro sonrió con tristeza. Eso a veces es suficiente. Apagó la luz y salió. En el pasillo, su teléfono vibró. Un número desconocido. No respondió de inmediato. Observó la pantalla como si pudiera leer la intención detrás del mensaje. Llegó otro aviso. Un texto breve. «Hay cosas que Isabel dejó para ti. No en la casa. No donde todos miran». Alejandro sintió un latido fuerte en el pecho. Un segundo mensaje apareció enseguida. «Si quieres entender por qué Verónica preguntaba tanto,
Busca donde Isabel confiaba más que en nadie. El banco. Alejandro cerró los ojos. La caja de seguridad. La frase de Lucía volvió con claridad. Un lugar donde guardaba cosas importantes. Guardó el teléfono sin responder. Caminó hasta la ventana del pasillo y miró hacia el jardín oscuro. Nada se movía. Todo parecía tranquilo. Pero él ya sabía que algo había empezado. No era una suposición. Era una línea que se había cruzado sin regreso. Isabel no había dejado solo recuerdos. Había dejado una pista. Y Alejandro estaba a punto de seguirla. La mañana amaneció gris y silenciosa. No hubo prisas ni llamadas innecesarias. Alejandro despertó antes de que sonara el reloj y se quedó unos minutos mirando el techo, como si necesitara reunir fuerzas para lo que venía. La casa estaba en calma, pero no era una calma de descanso, sino de espera. Lucía ya estaba despierta cuando él entró a su cuarto. Estaba sentada en la cama, con las muletas apoyadas a un lado, observando la luz que se filtraba por la ventana. ¿Vamos a salir?, preguntó con suavidad. Alejandro asintió. Vamos a hacer algo que tu mamá quería que hiciéramos. Lucía no preguntó más. Se levantó despacio y se puso su suéter favorito, el que tenía bordada una mariposa azul en el pecho. Alejandro la observó con atención. No había miedo en su rostro, pero sí una seriedad poco común para una niña de su edad. Héctor Salinas los acompañó hasta el automóvil. No hizo comentarios. Solo se aseguró de que el trayecto fuera tranquilo. El camino hacia el banco transcurrió en silencio. Alejandro conducía con las manos firmes sobre el volante, mientras Lucía miraba por la ventana, contando mentalmente los árboles que pasaban. Cuando llegaron, el edificio del banco se alzaba sobrio y discreto, como si quisiera pasar desapercibido. Nada en su fachada sugería secretos. Y, sin embargo, Alejandro sabía que dentro los esperaba algo que había sido guardado con intención. El personal los recibió con cortesía. Alejandro mostró la identificación y la llave que Isabel le había entregado años atrás, la misma que él había guardado sin atreverse a usar. El empleado no hizo preguntas de más. Los condujo por un pasillo estrecho hasta una sala pequeña, iluminada con luz blanca. Lucía caminaba despacio, pero con decisión. Apretaba fuerte la mano de su padre. ¿Estás bien?, le preguntó él en voz baja. Sí. Mami decía que no hay que tener miedo de la verdad. La caja de seguridad era más grande de lo que Alejandro esperaba. Cuando la abrieron, el sonido metálico resonó en la habitación como un eco antiguo. Dentro había documentos ordenados con cuidado, algunas joyas envueltas en tela y sobre todo 2 sobres. Uno llevaba escrito con la letra de Isabel para Alejandro. El otro, más pequeño, decía para Lucía cuando sea mayor. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Tomó el primer sobre con manos temblorosas y lo abrió despacio. Lucía se inclinó a su lado, leyendo con él, siguiendo las palabras como si ya supiera lo que venía. Mi amor, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy contigo. No quiero que estas líneas te llenen de tristeza, sino de claridad. Alejandro tuvo que detenerse un momento. Respiró hondo y continuó. Desde hace tiempo sentí que algo no estaba bien con Verónica. Sé que te parecerá difícil de creer, pero necesito que confíes en mí como siempre lo has hecho. Su nombre no es el que te dijo. Se llama Verónica Montenegro, y antes de entrar en nuestras vidas trabajó en hospitales. Perdió su autorización en circunstancias que nunca quedaron claras. Lucía levantó la vista. Papá. Ese es el nombre que ella decía cuando hablaba por teléfono a escondidas. Alejandro siguió leyendo. Durante mis últimos meses empecé a sentir cambios que no coincidían con lo que los doctores esperaban. No quiero acusar sin pruebas, pero temí. Por eso pedí ayuda y guardé aquí todo lo que encontré. Si algo me sucedía, quería que tú y Lucía estuvieran protegidos. Alejandro sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Isabel no solo había sospechado, había investigado. Dentro del sobre había copias de reportes médicos, notas escritas a mano y estados de cuenta con nombres que Alejandro no reconocía. Todo estaba organizado con la meticulosidad que siempre había caracterizado a Isabel. Lucía señaló una hoja. Aquí dice que ella preguntaba por el testamento. Alejandro asintió. Recordó cuántas veces Verónica había hecho comentarios disfrazados de preocupación. Pensó en su insistencia por saber detalles que no le correspondían. Había también una carta más corta, escrita con firmeza. Alejandro, si estás leyendo esto, protege a Lucía. Ella es lo único que importa. No permitas que nadie la haga sentir menos. Yo confío en ti. Las lágrimas cayeron sin que él pudiera evitarlo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Mami sabía que íbamos a venir, dijo en voz baja. Alejandro cerró el sobre y lo guardó con cuidado. Tomó el segundo, el que estaba destinado a Lucía, pero no lo abrió. No todavía. Antes de cerrar la caja, Alejandro notó un pequeño cuaderno.
En la portada solo había una palabra: Montenegro. Al abrirlo, encontró fechas, horarios, nombres de personas y lugares. Entre ellos, un nombre se repetía varias veces: Mauricio Vega. Alejandro sintió un escalofrío. No sabía quién era, pero entendió que Isabel había seguido un rastro más largo de lo que él imaginó. Cuando salieron del banco, el aire parecía distinto, más pesado, más real. En el estacionamiento, Alejandro se detuvo antes de subir al auto. Miró a Lucía. Gracias por confiar en mí. Lucía lo miró con esos ojos grandes y serenos. Mami decía que los secretos solo lastiman cuando se esconden demasiado tiempo. Mientras arrancaban, el teléfono de Alejandro vibró. Número desconocido, contestó sin pensarlo. ¿Alejandro? La voz al otro lado era suave, casi amable. Me dijeron que hoy fuiste al banco. Alejandro apretó el volante. ¿Quién habla? Una pausa breve. Luego una risa baja. Alguien que te conoce mejor de lo que crees. Solo quiero que sepas algo. Abrir esa caja fue una decisión importante. La llamada se cortó. Lucía lo miró. ¿Era ella? Alejandro no respondió de inmediato. Observó el camino frente a ellos, consciente de que cada kilómetro los alejaba de la ignorancia y los acercaba a una verdad peligrosa. Sí, dijo al fin. Y ahora sabe que ya no estamos a ciegas. El automóvil avanzó entre el tráfico matutino mientras, detrás de ellos, quedaba el banco. La caja estaba cerrada otra vez, pero lo que había dentro ya no podía volver a esconderse. Isabel había hablado, y alguien no estaba dispuesto a permitir que su voz se escuchara sin consecuencias. El trayecto de regreso se sintió más largo de lo habitual. Alejandro conducía con una atención rígida, como si cualquier distracción pudiera abrir una rendija por donde se colara el peligro. Lucía iba en silencio, mirando por la ventana con esa calma seria que había aprendido a usar cuando algo la asustaba. Héctor Salinas seguía detrás en otro vehículo, a una distancia prudente. No era paranoia, era prevención. Alejandro ya no podía permitirse suposiciones. Al llegar a casa, no entraron por la puerta principal. Héctor insistió en pasar primero, revisar el vestíbulo, los pasillos, el estudio. Todo parecía normal, demasiado normal. Lucía subió a su cuarto y se sentó en la cama. Alejandro se quedó un momento en la puerta, observándola. La niña había llevado la carga en silencio por meses, y aún así seguía preguntando con los ojos si su padre estaba bien. «Voy a hacer unas llamadas, mi amor», le dijo él con suavidad. «Tú te quedas aquí con la puerta cerrada. Si necesitas algo, me llamas. Y si escuchas una voz que no conoces, no respondes». Lucía asintió y apretó el dije de mariposa que colgaba de su suéter. No era un amuleto real, pero para ella significaba hogar. Alejandro bajó al estudio con el sobre de Isabel guardado en una carpeta. Colocó los documentos sobre el escritorio como si fueran piezas de un rompecabezas, reportes médicos, anotaciones, un nombre repetido. Una advertencia que ahora sonaba menos a miedo y más a certeza. Tomó aire y marcó el número de la inspectora Mariana Lozano. «Inspectora, ya fui al banco», dijo sin rodeos. Isabel dejó documentos y una carta. «Hay un nombre que aparece, Verónica Montenegro. Y hay indicios de que mi esposa sospechaba que Verónica no era quien decía ser». La inspectora guardó silencio un segundo, como quien ordena prioridades. «Voy a enviar una unidad a levantar un reporte formal hoy mismo. También quiero que mañana venga su terapeuta, la doctora Paulina Méndez, para dejar constancia del estado emocional de la niña. Usted y su hija no deben estar solos». Alejandro sintió un alivio breve, pero no suficiente. «Héctor está aquí», respondió, y ya revisó la casa. «Bien. Ahora escúcheme con atención. Si ella vuelve a comunicarse, no discuta, no provoque. Solo intente mantenerla hablando y tome nota. Toda palabra cuenta». Alejandro colgó y se quedó inmóvil. El silencio del estudio parecía más denso, como si la casa entera contuviera el aliento. En ese instante, el teléfono vibró. Número desconocido. Alejandro sintió que el corazón se le subía a la garganta. No era miedo, era advertencia interna. Aún así, contestó. «Bueno». La voz al otro lado fue distinta a la que él conocía. No había tono dulce. No había cuidado. Era una voz baja, firme, con una serenidad que no pertenecía a alguien inocente. «Alejandro», dijo Verónica, «veo que tomaste decisiones rápidas». Alejandro no contestó de inmediato. Miró el escritorio, como si los papeles de Isabel pudieran darle fuerza. «¿Dónde estás?», preguntó al fin. «Cerca», respondió ella sin precisar. «Lo suficiente para saber que hoy fuiste al banco». El aire se volvió frío en el estudio, aunque las ventanas estaban cerradas. «Eso no te importa», dijo Alejandro. «A mí me importa todo lo que te importa a ti», contestó Verónica.
y se escuchó una ligera risa sin alegría. Y especialmente me importa lo que te preocupa. Alejandro recordó la recomendación de la inspectora. Mantenerla hablando, no reaccionar. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz controlada. Quiero que entiendas el tablero, Alejandro. Tú crees que esto se trata de una niña llorando y un hombre indignado. Pero no. Esto empezó hace mucho. Y si tú no sigues las reglas, las consecuencias no te van a gustar. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. No amenaces a mi hija. Verónica soltó un suspiro como si él fuera quien exageraba. No amenazo. Informo. Hay cosas que tú no puedes controlar. Y lo que encontraste hoy no es una historia bonita. Es una llave. Y las llaves abren puertas que a veces es mejor mantener cerradas. Alejandro tragó saliva. Isabel dejó esos documentos para protegernos. Ah, Isabel, dijo Verónica con desprecio contenido. Siempre creyó que podía adelantarse. Siempre creyó que con papeles y palabras se salvaba. Pero se equivocó. Su error fue pensar que yo iba a detenerme por culpa o por ternura. Alejandro sintió un golpe interno al escucharla hablar así de Isabel. Aún así, no cayó en la trampa de responder con rabia. Dime qué quieres, repitió. Verónica hizo una pausa, como si disfrutara del control. Quiero que arreglemos esto en persona, sin policías, sin guardias, sin gente metiendo la nariz donde no debe. Tú eres un hombre práctico, yo también. Te conviene escucharme. ¿Arreglar qué? Arreglar tu vida, Alejandro. Arreglar tu reputación. Arreglar el futuro de tu hija. El tono cambió apenas, más afilado. Porque si tú sigues por este camino, te vas a quedar sin nada de lo que crees que te sostiene. Y cuando un hombre cae, su casa cae con él. Alejandro sintió una presión en el pecho. No por la amenaza a él, sino por la implicación. Por la manera en que Verónica hablaba como si ya hubiera preparado algo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Yo observé, aprendí, guardé. No creas que una casa grande significa privacidad. La gente habla, la gente firma, la gente deja rastros. Y yo soy paciente. Alejandro miró hacia la puerta del estudio, como si temiera que alguien estuviera del otro lado. La casa seguía en silencio. No te tengo miedo, dijo él, más como recordatorio que como desafío. Deberías tener cuidado, corrigió Verónica con una calma inquietante. No por ti, por Lucía. Alejandro sintió que se le apagaba la sangre. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, y por primera vez se le quebró un poco la voz. Verónica soltó un sonido suave, casi divertido. Tranquilo, por ahora está en su cuarto, donde tú crees que está segura. Solo te estoy recordando una verdad simple. Hay ojos en todas partes. Y hay decisiones que no se pueden deshacer. Alejandro cerró los ojos un segundo. Escuchó, desde arriba, el crujido leve de la casa, como si Lucía se moviera en su cama. Eso lo sostuvo. No vas a acercarte a ella, dijo con voz baja y firme. Verónica sonrió al otro lado de la línea. Se notaba en el sonido. Eso depende de ti. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Dónde nos vemos? Bien, Alejandro, dijo ella, como si hubiera esperado esa pregunta desde el inicio. En 2 horas. Te enviaré la ubicación. Ven solo. Trae lo necesario para demostrar que entiendes lo que está en juego. Y una cosa más. Alejandro contuvo la respiración. Si intentas jugar a ser héroe, si intentas engañarme, vas a descubrir que la gente no pierde solo cuando se equivoca. A veces pierde cuando cree que ya ganó. La llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto ajeno. El estudio seguía igual. Los papeles de Isabel estaban ahí. La luz entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero ya no lo era. Subió de inmediato al cuarto de Lucía. Tocó 2 veces. La puerta se abrió. Lucía lo miró, tranquila y alerta. ¿Era ella?, preguntó. Alejandro asintió. Sí, mi amor. Y vamos a ser muy cuidadosos. Lucía apretó su almohada y con una voz chiquita dijo lo que Alejandro ya sentía. Papá, si ella sabe lo del banco, entonces ella sabe más cosas. Alejandro la abrazó con fuerza, como si con eso pudiera impedir que el mundo se rompiera. Lo sé, respondió. Pero también sé algo. Ya no estamos solos. Y ya no vamos a quedarnos callados. Abajo, Héctor esperaba una señal. Afuera, la ciudad seguía con su ruido cotidiano, y en algún lugar, Verónica Montenegro se movía con la seguridad de quien cree tener el control, sin saber que, al hacer esa llamada, acababa de encender una luz que no se apagaría hasta mostrar toda la verdad. El reloj marcaba poco después del mediodía cuando la inspectora Mariana Lozano llegó a la casa. No venía con prisas ni con gestos dramáticos. Venía con una carpeta bajo el brazo y una mirada atenta, de esas que observan más de lo que preguntan.
Alejandro la recibió en el vestíbulo mientras Héctor Salinas permanecía cerca, discreto pero alerta. Lucía se quedó en la sala contigua, sentada en el sillón, con su cuaderno de dibujos sobre las piernas. Fingía concentrarse en los colores, pero no dejaba de escuchar. «Inspectora, gracias por venir tan rápido», dijo Alejandro. «No es solo rapidez, señor Herrera», respondió ella con calma. «Es prioridad. Cuando hay un menor involucrado, no se pierde tiempo». Se sentaron en el estudio. Alejandro colocó sobre la mesa los documentos que había sacado de la caja del banco. Mariana los revisó uno por uno sin interrumpir, como si ya esperara encontrar algo fuera de lugar. «Verónica Salgado no existe como tal en los registros que revisamos anoche», dijo finalmente. «O mejor dicho, existió una mujer con ese nombre, pero falleció hace 5 años en un accidente. Su esposa tomó una identidad que no le pertenecía». Alejandro sintió que el estómago se le cerraba. «¿Entonces ella es?» «Verónica Montenegro», completó Mariana. «Ese es el nombre que aparece en expedientes antiguos. Trabajó como personal de salud en distintos centros. Su autorización fue retirada después de varias irregularidades. Nunca se le pudo comprobar nada de forma directa, pero los patrones estaban ahí». Alejandro recordó la carta de Isabel. Cada palabra empezaba a encajar con una precisión inquietante. «¿Y sobre mi esposa?», preguntó con cautela. Mariana lo miró con seriedad. «Aún no puedo afirmar nada, pero hay detalles que no coinciden con una evolución normal de su padecimiento. Ya contactamos al doctor que la atendía. Vendrá esta tarde». Como si esas palabras lo llamaran, el timbre sonó poco después. El doctor Tomás Rivas entró con pasos medidos. Su rostro reflejaba cansancio y una preocupación que llevaba tiempo guardando. «Alejandro», dijo al verlo, «lamento no haber hablado antes». El doctor se sentó frente a Mariana y tomó aire. Durante los últimos días de Isabel, hubo cambios bruscos. No eran imposibles, pero sí extraños. Ella empeoraba después de ciertas visitas. Yo anoté mis dudas, pero no tenía pruebas. Y no quise causar más dolor. Mariana asintió lentamente. «A veces el silencio también pesa, doctor. Pero aún estamos a tiempo». Alejandro cerró los ojos un segundo. Isabel había tenido razón. Y él no la escuchó. En la sala, Lucía dibujaba una mariposa con trazos firmes. De pronto se levantó y se acercó a la puerta del estudio. Dudó, pero finalmente tocó con suavidad. «¿Puedo pasar?», preguntó. Alejandro la miró sorprendido. «Claro, mi amor». Lucía entró despacio. Traía su tableta entre las manos. «Inspectora», dijo mirando a Mariana. «Yo no sé cosas de grandes, pero creo que esto puede servir». Alejandro se levantó de inmediato. «Lucía, ¿estás segura?». Ella asintió. La niña apoyó la tableta sobre la mesa y mostró una imagen. Era borrosa, tomada desde lejos, pero clara. Verónica estaba en el estudio de Alejandro, con la puerta entreabierta, sosteniendo documentos frente a su teléfono. «La tomé porque me dio miedo», explicó Lucía. «Mami Isabel decía que cuando algo da miedo, hay que guardar pruebas para los adultos buenos». El silencio llenó la habitación. Mariana observó la imagen con atención. «¿Sabes cuándo fue tomada?». Lucía pensó un momento. «Fue en la tarde, cuando yo debía estar dormida». Ella pensó que yo no estaba despierta. Mariana miró a Alejandro. «Esto confirma acceso no autorizado y posible robo de información. Es importante». Lucía bajó la mirada, de pronto insegura. «¿Hice algo mal?». Alejandro se agachó frente a ella y le tomó las manos. «No. Hiciste algo muy valiente». Mariana sonrió apenas. «Tu mamá estaría orgullosa». Lucía respiró hondo, como si esas palabras le dieran permiso para relajarse. Mientras tanto, Héctor entró con el teléfono en la mano. «Señor», dijo en voz baja, «hay algo más». Revisando registros antiguos, encontré transferencias a nombre de Verónica Montenegro y un contacto frecuente. Un tal Mauricio Vega. Alejandro recordó el nombre del cuaderno de Isabel. Mariana tomó nota de inmediato. Ese nombre aparece en otros expedientes. Nada concluyente aún, pero sí recurrente. Parece alguien que hace trabajos sucios cuando otros no quieren ensuciarse las manos. Alejandro sintió una presión en el pecho. «Ella no estaba improvisando», dijo en voz baja. «Esto lo planeó». Mariana lo miró con firmeza. «Eso es lo que parece. Y cuando alguien planea tanto, no se detiene fácilmente». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró sobre el escritorio. Número desconocido. Mariana levantó la mano. «Conteste», dijo, «y ponga el altavoz». Alejandro obedeció. ¿Ya empezaron a atar cabos? La voz de Verónica sonó tranquila, casi satisfecha. Mariana intercambió una mirada con Alejandro. «Estamos revisando hechos», respondió él. «Me alegra», dijo Verónica, «porque ahora viene la parte difícil». «¿De qué hablas?».
preguntó Alejandro. De decisiones, Alejandro. ¿De cuánto estás dispuesto a perder para proteger lo que amas? Yo ya hice mis movimientos. Tú apenas estás despertando. Mariana anotaba cada palabra. Verónica continuó. Sé que hablaste con la policía. Sé que el doctor volvió a aparecer. Pero no te confundas. Saber algo no te salva. A veces solo te pone en la mira. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No vuelvas a llamar, dijo con firmeza. Verónica soltó una risa breve. Eso no lo decides tú. Pronto hablaremos de algo más concreto. Muy concreto. La llamada se cortó. Lucía miró a su padre con los ojos grandes. Papá, ella quiere que tengas miedo. Alejandro la abrazó. Tal vez, respondió. Pero ahora sabemos quién es. Y eso cambia todo. Mariana cerró su carpeta. Señor Herrera, esto ya no es solo una sospecha. Es una investigación formal. Y le voy a decir algo con claridad. Ella va a intentar presionarlo. Va a exigir algo a cambio de callar. Alejandro asintió despacio. Entonces no estaba equivocada Isabel. No, dijo Mariana. Y tampoco lo estuvo su hija. Lucía levantó la vista. ¿Entonces ahora los adultos buenos van a ayudar? Mariana sonrió con seriedad. Sí, y no vamos a mirar a otro lado. Afuera, el sol seguía su curso como cualquier otro día. La ciudad parecía ajena a lo que se estaba gestando dentro de esa casa. Pero Alejandro lo sabía. La verdad ya había salido a la luz. Y cuando eso ocurre, quienes viven de la sombra siempre intentan cobrar un precio. La pregunta ya no era si Verónica atacaría de nuevo. La pregunta era cuándo y cómo. La tensión se instaló en la casa como un huésped que no pide permiso. Después de la llamada, nadie habló durante varios minutos. Lucía volvió a sentarse en el sillón con su cuaderno, pero esta vez no dibujaba. Solo pasaba las hojas sin mirarlas. Alejandro permanecía de pie junto a la ventana del estudio, observando el jardín como si buscara respuestas entre los árboles. La inspectora Mariana Lozano fue la primera en romper el silencio. Ella va a presionar fuerte, dijo con voz firme. Ya entendió que no puede intimidarlo solo con palabras vagas. Ahora va a exigir algo concreto. Alejandro asintió lentamente. No necesitaba que se lo dijeran. Lo había sentido en la llamada. Verónica ya no estaba tanteando el terreno. Estaba avanzando. ¿Qué tipo de presión?, preguntó Héctor, cruzado de brazos. Mariana lo miró. Todo lo que tenga valor para él. Su nombre, su trabajo, su estabilidad. Y sobre todo, su hija. Lucía levantó la vista al escuchar eso. Alejandro reaccionó de inmediato y se acercó a ella. Mi amor, nadie va a tocarte. Estamos aquí, todos. Lucía no lloró. Solo lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Ella cree que puede asustarte, papá, dijo en voz baja. Porque cree que los adultos siempre se doblan cuando tienen miedo. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija estaba aprendiendo demasiado pronto cómo funciona el mundo. El teléfono volvió a vibrar. Mariana levantó la mano de inmediato. Déjalo sonar, indicó. Pero el teléfono insistió. Una vez, 2, 3. Alejandro respiró hondo y contestó. Esta vez puso el altavoz sin que nadie se lo pidiera. ¿Alejandro? La voz de Verónica sonó tranquila, casi cordial. Veo que ya tienes compañía. Mariana tomó nota sin levantar la vista. Dime qué quieres, respondió Alejandro con firmeza. Verónica soltó un suspiro exagerado. Siempre tan directo. Eso me gustaba de ti. Muy bien, quiero que esto termine sin escándalos, sin ruido, sin que tu hija tenga que pasar por cosas innecesarias. Alejandro cerró los ojos un instante. No vuelvas a mencionarla. Verónica continuó como si no lo hubiera escuchado. Tú tienes una vida ordenada, una imagen sólida. Yo tengo información que puede hacer que todo eso se tambalee. No importa si es justa o no. A veces, la duda es suficiente para destruir una reputación. Héctor dio un paso adelante, pero Mariana le hizo una seña para que se detuviera. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó Alejandro. Verónica guardó silencio unos segundos, lo justo para que todos contuvieran el aliento. Quiero que me entregues algo que te duele perder, dijo al fin, algo que demuestre que entendiste el mensaje. Después de eso, desaparezco. No vuelvo a acercarme, no hablo, no molesto. Alejandro sintió una presión en el pecho. ¿Y si no acepto? La voz de Verónica se volvió más fría. Entonces empiezan los accidentes, las confusiones, las visitas inesperadas, la gente haciendo preguntas, y tú explicando cosas que no deberías tener que explicar. Y en medio de todo eso, una niña frágil preguntándose por qué su papá ya no está en casa. Lucía apretó el cuaderno con fuerza. Alejandro sintió que algo dentro de él quería romperse.
pero se obligó a mantener la calma. No vas a salirte con la tuya, dijo. Verónica rió suavemente. Eso dicen todos al principio. Luego entienden. Te voy a dar tiempo, no mucho. Piénsalo bien. No tomes decisiones impulsivas. Ya viste que yo no lo hago. La llamada se cortó sin despedida. El silencio volvió a caer, pero esta vez era más pesado. Mariana levantó la mirada. Esto ya es una amenaza directa. No podemos tratarlo como algo informal. Alejandro se giró hacia ella. Entonces ayúdenme. Mariana asintió. Ya estamos dentro. Pero ahora esto escala. Voy a pedir apoyo federal, no solo por ti, por el patrón completo. Héctor frunció el ceño. ¿Eso significa más vigilancia? Significa protección y estrategia, respondió Mariana. Y significa que no vamos a reaccionar como ella espera. Lucía se levantó despacio y caminó hasta su padre. Papá, dijo con voz tranquila, ella quiere que te equivoques, quiere que te asustes y hagas lo primero que se te ocurra. Alejandro se agachó frente a ella. ¿Y tú qué piensas? Lucía pensó unos segundos. Mami Isabel decía que cuando alguien grita muy fuerte, es porque cree que nadie lo está escuchando de verdad. Tal vez tenemos que escucharla bien. Mariana observó a la niña con atención, no con sorpresa, sino con respeto. Tiene razón, dijo. La gente que amenaza así suele cometer errores cuando se siente poderosa. Alejandro se puso de pie. Entonces no voy a huir. No voy a pagar silencio. Voy a enfrentar esto con ustedes. Mariana sacó su teléfono y marcó un número. Necesito apoyo inmediato, dijo sin rodeos. Caso con menor involucrado. Amenazas claras. Posible red detrás. Colgó y miró a Alejandro. A partir de ahora, cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto, se documenta. No estás solo. Y ella aún no lo sabe, pero acaba de cruzar una línea que no se borra. Lucía respiró hondo. ¿Eso significa que los adultos buenos ya están cuidando? Preguntó. Sí, respondió Mariana con firmeza. Y no vamos a retroceder. Desde la ventana, Alejandro observó cómo el cielo empezaba a nublarse. El día seguía su curso normal para todos los demás. La gente caminaba por la calle, los autos pasaban, los vecinos regaban plantas, pero dentro de esa casa, algo había cambiado de forma definitiva. La amenaza ya no era una posibilidad futura, era una realidad presente. Y Verónica Montenegro acababa de cometer un error que no se podía corregir con palabras. Porque cuando el miedo deja de paralizar y se convierte en decisión, el control empieza a cambiar de manos. La tarde avanzó con un ritmo extraño, como si el tiempo supiera que algo importante se estaba preparando. En la casa de Alejandro Herrera ya no se hablaba en voz alta sin necesidad. Cada puerta se cerraba con cuidado, cada paso se daba con atención. No era un ambiente de pánico, era un ambiente de concentración. La inspectora Mariana Lozano pidió que todos se reunieran en el estudio. Héctor Salinas estaba de pie junto a la ventana, vigilando el exterior. Alejandro se sentó con la espalda recta. Y Lucía, en lugar de quedarse lejos, se acomodó en una silla cerca de su padre con su tableta apretada contra el pecho. No quería estorbar, quería entender. Mariana abrió su libreta y habló con claridad. Esto no se resuelve con coraje solamente, se resuelve con orden. Verónica quiere que usted reaccione. Si usted se mueve como ella espera, ella gana ventaja. Por eso vamos a hacer lo contrario. Vamos a guiar el siguiente paso. Alejandro asintió. Ella quiere una reunión, dijo él. Dijo que me mandará una ubicación. Mariana levantó la vista. La va a mandar, porque necesita control. Y cuando alguien necesita control, comete errores para sostenerlo. En ese momento tocaron la puerta. Héctor se tensó, revisó la cámara y abrió solo lo necesario. Entró una mujer de presencia firme, traje sobrio, mirada directa. No traía dramatismo, traía autoridad tranquila. Soy la agente federal Daniela Cruz, dijo mostrando su identificación. Me asignaron a su caso por la naturaleza de las amenazas y por la posible red detrás de Verónica Montenegro. Alejandro se puso de pie por instinto. Gracias por venir. Daniela cruzó el estudio con pasos cortos y seguros. Saludó a Mariana con un gesto breve y luego miró a Lucía. No le habló como si fuera una adulta, pero tampoco la trató como si no estuviera ahí. Hola, Lucía, dijo con tono amable. Tu papá me dijo que eres muy observadora. Lucía la miró con cautela y luego asintió. Yo solo veo cosas, respondió. Y cuando algo se siente feo, lo recuerdo. Daniela tomó asiento. Perfecto. Eso ayuda más de lo que imaginas. Mariana explicó rápidamente lo ocurrido. Las llamadas, los documentos de Isabel, el nombre de Mauricio Vega, la amenaza directa. Daniela escuchó sin interrumpir. Solo al final habló. Necesitamos dos cosas. Prueba y control del escenario.
Ella va a intentar arrinconarlo con miedo y urgencia. Nosotros vamos a quitarle la urgencia. Si ella propone un lugar, nosotros convertimos ese lugar en un sitio seguro para ustedes y útil para nosotros. Alejandro tragó saliva. Ella dijo que yo fuera solo. Daniela negó con calma. Usted no estará solo. Solo parecerá que está solo. Héctor intervino. Mi gente puede cubrir entradas y salidas, dijo. Pero si ella trae a alguien más, si intenta algo por fuera, necesitamos ojos en todas partes. Daniela asintió. Habrá vigilancia discreta. También habrá un equipo cercano sin que se note. No queremos un despliegue que la haga huir antes de hablar. Mariana miró a Alejandro. La clave es que ella hable, que diga de más, pero usted tiene que mantenerse sereno. No la provoque con insultos, no la enfrente con ira. Eso la haría cerrarse. Usted va a hacer preguntas como si todavía quisiera entender, como si todavía quisiera negociar. Alejandro apretó los dedos sobre el brazo de la silla. ¿Y si ella se acerca a Lucía?, preguntó. Daniela miró a la niña. No va a tener la oportunidad. Si Lucía está presente, solo será bajo una condición. Seguridad absoluta. Nadie se acerca a ella sin que lo veamos. Nadie. Lucía respiró hondo. No quería temblar. No quería parecer pequeña. Aún así, su voz salió bajita. Yo no quiero que ella me toque, dijo. Alejandro le tomó la mano. Nadie va a tocarte. Mariana se inclinó hacia Lucía. Lucía, solo dime una cosa, lo que recuerdes. ¿Verónica tiene algún lugar favorito donde se siente segura cuando está enojada o cuando quiere mandar? Lucía pensó. Sus ojos se movieron como si acomodara escenas dentro de su cabeza. A ella le gusta el hospital donde iba mi mamá Isabel, respondió. Una vez dijo que ahí la gente la respetaba, y dijo que ahí todo se podía arreglar con palabras bonitas. Daniela y Mariana se miraron. Alejandro sintió un frío breve en la espalda. ¿El hospital infantil?, preguntó Mariana. Lucía asintió. El que está por Avenida Universidad, dijo. El que tiene dibujos en las paredes y una cafetería que huele a pan dulce. Alejandro tragó saliva. Ese lugar estaba lleno de recuerdos. Isabel había pasado ahí horas enteras. Él también. Daniela habló con voz baja. Ese lugar podría funcionar. Mucha gente entrando y saliendo. Personal constante. Se puede integrar vigilancia sin levantar sospechas. Si ella elige ese sitio, cree que tiene ventaja emocional. Eso la hace confiarse. Lucía bajó la mirada. Ella dijo cosas feas de mi mamá ahí una vez, susurró. Alejandro sintió un impulso de levantar la voz, pero se contuvo. Daniela lo notó. Lo entiendo, dijo ella. Pero justo por eso, si ella se siente segura ahí, podría hablar más de la cuenta. Mariana abrió su libreta y empezó a dividir tareas. Héctor, quiero que revises rutas. Nada de rutina. Cambios de salida. Daniela, tu equipo se posiciona como visitantes y personal. No queremos armas visibles, no queremos pánico. Alejandro, tú llevarás un objeto que parezca importante para ella, algo que la haga creer que estás cediendo. Alejandro asintió. ¿Y yo?, preguntó Lucía de pronto, con una valentía quieta. Daniela la miró con seriedad amable. Tú vas a hacer lo más importante. Vas a seguir instrucciones. Si te sientes incómoda, haces una señal. Tu papá no discute, se retiran. Tú no respondes a provocaciones, solo observas. Lucía apretó su tableta. Puedo hacer una señal con mi collar de mariposa, dijo. Si lo toco significa que quiero irme. Alejandro la abrazó por los hombros. Eso, mi amor. Eso es lo correcto. En ese instante el teléfono de Alejandro vibró otra vez. Un mensaje entrante. Mariana levantó la mano para pedir silencio. Alejandro lo abrió sin hablar. La ubicación apareció en la pantalla junto con una frase breve. 2 horas. Cafetería del hospital infantil. Ven dispuesto a escuchar. Daniela respiró hondo. Ya está. Ella eligió el escenario. Alejandro miró a Lucía. La niña lo miró de vuelta sin llorar, pero con una verdad clara en los ojos. Papá, dijo en voz baja, si vamos, ella va a pensar que ganó. Alejandro le acarició la mejilla. Que lo piense. A veces, cuando alguien se cree invencible, dice justo lo que no debe decir. Daniela se puso de pie. Entonces nos movemos ya. Tenemos menos de 2 horas para convertir esa cafetería en el lugar más vigilado y más tranquilo del mundo, sin que parezca vigilado. Mariana cerró su libreta. Y Alejandro, una cosa. No importa lo que ella diga para lastimarlo. No reaccione. Recuerde por qué está ahí. Alejandro apretó la mano de Lucía. Por ella, respondió. Lucía asintió despacio. Y por mami Isabel, susurró. La casa volvió a llenarse de movimiento, pero esta vez no era caos, era estrategia. Afuera, el cielo se nublaba otra vez, y en algún lugar de la ciudad,
Verónica Montenegro se preparaba para una reunión que creía bajo su control, sin imaginar que cada silla, cada paso y cada palabra ya estaban siendo esperados. El hospital infantil seguía con su ritmo habitual, pasillos llenos de pasos suaves, voces bajas, olor a café recién hecho y pan dulce. Para cualquiera, era una tarde común. Para Alejandro Herrera, cada sonido parecía amplificado. Cada mirada, una posibilidad. Entró de la mano de Lucía, tal como habían planeado. Ella caminaba con calma, apoyándose en sus muletas, con el collar de mariposa descansando sobre su pecho. Alejandro llevaba un portafolio sencillo. No parecía un hombre poderoso. Parecía un padre cansado, preocupado, dispuesto a ceder con tal de proteger a su hija. Eso era exactamente lo que Verónica Montenegro esperaba ver. En la cafetería, varias mesas estaban ocupadas. Una mujer leía una revista. Un hombre tomaba café mirando el celular. 2 enfermeras hablaban en voz baja. Nadie parecía prestar atención, pero todos estaban ahí por una razón. Verónica estaba sentada al fondo, junto a la ventana. Vestía de negro, elegante, discreta. Sonreía con una tranquilidad que no le pertenecía a alguien acorralado. Cuando vio a Alejandro y a Lucía, se levantó despacio. «Alejandro», dijo con voz suave. «¿Y la pequeña Lucía? Qué detalle que hayas venido con ella». Lucía no respondió. Se sentó sin mirarla y colocó sus muletas a un lado. Alejandro tomó asiento frente a Verónica, dejó el portafolio sobre la mesa. «Dijiste que querías hablar», dijo él. Verónica sonrió y se sentó de nuevo. «Me alegra que hayas entendido la seriedad de la situación. Eso demuestra que eres un hombre inteligente». Alejandro respiró hondo. «Dijiste que querías terminar con esto sin ruido». «Así es», respondió ella. «Sin policías, sin escándalos, sin recuerdos incómodos para la niña». Lucía levantó la vista. «No hables de mí», dijo con voz tranquila. Verónica la miró con una mezcla de burla y desprecio. «Sigues siendo muy sensible, Lucía. Eso no te ayudará en la vida». Alejandro sintió el impulso de responder, pero recordó cada instrucción. Se obligó a mantenerse sereno. «Dijiste que tenías información», dijo él. «¿Qué es lo que quieres a cambio de callar?» Verónica cruzó las piernas con calma. «Quiero seguridad. Y quiero reconocimiento. Quiero que admitas que sin mí no habrías llegado tan lejos. Que muchas de tus decisiones fueron posibles porque yo estaba ahí, cuidando, observando, preparando el terreno». Alejandro frunció el ceño. «Eso no es verdad». Verónica rió suavemente. «¿De verdad? ¿Quién crees que revisaba tus documentos cuando tú no estabas? ¿Quién tomaba notas? ¿Quién sabía cuándo firmabas y cuándo dudabas? Isabel no era la única lista en esa casa». Lucía apretó los labios. Su mano rozó el collar, pero no lo tocó. Alejandro inclinó la cabeza. «¿Y mi esposa?», preguntó con voz baja. «¿Qué hiciste con Isabel?». Verónica lo miró sin parpadear. «Isabel estaba enferma, muy enferma. Yo solo aceleré lo inevitable. Le ahorré sufrimiento, a ella y a ti». Alejandro sintió que el mundo se detenía por un segundo. Alrededor, nadie reaccionó, nadie se levantó, nadie habló, pero todos escuchaban. «¿La lastimaste?», insistió él. Verónica suspiró como si se tratara de una pregunta tonta. «Le di lo que necesitaba para descansar, y ella lo sabía. Al final, ya no luchaba, solo quería que todo terminara». Lucía habló por primera vez desde que se sentaron. «Mi mamá quería vivir», dijo con firmeza. «Quería verme crecer». Verónica la miró con desdén. «Tu mamá quería controlar todo, incluso después de muerta, pero falló». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. «¿Y Lucía?», preguntó. «¿Qué planeabas hacer con ella?». Verónica se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, pero no perdió frialdad. Lucía era un obstáculo, un detalle incómodo. Una niña frágil siempre despierta compasión, y la compasión mueve dinero. Con el tiempo, los accidentes se explican solos. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin decir palabra, llevó la mano a su collar y lo tocó con suavidad. En ese mismo instante, una mujer se levantó de una mesa cercana. Un hombre cerró su computadora. 2 personas más se pusieron de pie al mismo tiempo. Verónica frunció el ceño. «¿Qué está pasando?», preguntó. Alejandro la miró fijamente por primera vez con firmeza total. «Lo que está pasando es que hablaste demasiado». La agente Daniela Cruz se acercó con paso seguro. «Verónica Montenegro», dijo con voz clara, «está detenida por su participación en la muerte de Isabel Herrera, por amenazas graves y por otros delitos que se le informarán». Verónica se puso de pie bruscamente. «Esto es una trampa», gritó. «No pueden usar nada de lo que dije». Daniela levantó la mano. Todo lo que dijo fue voluntario. Y fue escuchado. Otros agentes se acercaron sin alboroto. La cafetería quedó en silencio. Verónica miró alrededor,
buscando una salida que ya no existía. Miró a Lucía con rabia. Pequeña ingrata, ¿crees que ganaste? Lucía la miró con calma. No gané yo, dijo. Perdió usted porque eligió hacer daño. Las esposas se cerraron con un sonido seco. Verónica fue escoltada hacia la salida sin gritos ni resistencia. Solo con una mirada llena de odio. Alejandro soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Se giró hacia Lucía y la abrazó con fuerza. Ya terminó, mi amor, susurró. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No terminó hoy, papá. Terminó cuando decidimos no tener miedo. Desde una mesa cercana, Mariana Lozano observaba en silencio. Todo había quedado registrado. Cada palabra, cada gesto. Mientras sacaban a Verónica del hospital, la vida continuaba. Un niño reía en el pasillo. Una enfermera empujaba una camilla. El mundo seguía girando. Pero para Alejandro y Lucía, algo había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz. Y ya no había vuelta atrás. El hospital volvió poco a poco a su ritmo habitual. Las personas regresaron a sus mesas. Las conversaciones se reanudaron en voz baja. Y el olor a café llenó otra vez el aire. Para muchos, lo ocurrido había sido apenas un momento extraño. Para Alejandro y Lucía, había sido el final de una larga pesadilla. Salieron del edificio acompañados por la inspectora Mariana Lozano y la agente Daniela Cruz. Nadie habló durante varios minutos. El sol de la tarde iluminaba la entrada del hospital, y el sonido lejano del tráfico parecía devolver al mundo su normalidad. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Papá», dijo con voz suave, «¿ya no va a volver?» Alejandro se detuvo y se arrodilló frente a ella. «No, mi amor, ya no. Lo que hizo no se puede esconder más». Lucía asintió despacio. No sonrió, pero sus hombros se relajaron, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera soltar un peso invisible. Daniela habló con calma. A partir de ahora, ella estará bajo custodia. Todo lo que dijo quedó registrado. Y no solo por lo que hizo aquí. Hay otros casos que se van a revisar. Alejandro levantó la mirada. ¿Otros casos? Daniela asintió. Personas que estuvieron cerca de ella en el pasado. Historias que nunca se cerraron bien. Lo que pasó hoy abrió más puertas de las que ella imaginó. Mariana agregó con seriedad. El proceso será largo, Alejandro. Habrá declaraciones, revisiones, momentos difíciles. Pero lo más importante ya pasó. Tu hija está a salvo. Alejandro respiró hondo. La palabra a salvo resonó en su pecho como algo nuevo, casi ajeno. De regreso a casa, el trayecto se sintió distinto. No más ligero, pero sí más claro. Lucía miraba por la ventana, observando los árboles, los puestos de comida, la gente caminando sin saber lo que había ocurrido a unas cuadras de distancia. «Papá», dijo de pronto. «Mami Isabel estaría tranquila ahora». Alejandro pensó antes de responder. «Creo que sí. Porque tú hablaste. Porque no te quedaste callada». Lucía apoyó la frente en el vidrio. Mami decía que el silencio solo protege a los que hacen daño. Al llegar a casa, Héctor Salinas los recibió en la entrada. No preguntó detalles. Solo asintió al verlos entrar juntos, sin prisas, sin miedo evidente. La noche cayó despacio. Alejandro preparó una cena sencilla. Nada especial. Arroz, frijoles, tortillas calientes. Lucía ayudó a poner la mesa. Cada gesto cotidiano tenía un valor distinto, como si lo simple fuera ahora un lujo. Mientras comían, Alejandro observó a su hija. No había perdido su seriedad, pero ya no estaba tensa. Sus movimientos eran más libres, sus preguntas, menos cuidadosas. «¿Sabes?», dijo Lucía mientras tomaba agua. «Creo que cuando crezca quiero ayudar a otros niños». Alejandro la miró con atención. «¿Ayudar cómo?». «A enseñarles a decir lo que pasa. A no pensar que es su culpa cuando un adulto es malo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Eso es muy importante, mi amor». Después de cenar, Lucía fue a su cuarto. Alejandro la acompañó. Se sentó a su lado mientras ella se acomodaba entre las cobijas. «Papá», preguntó con voz baja, «¿yo hice algo malo al escuchar cuando no debía?». Alejandro negó de inmediato. «No, hiciste lo que pudiste para cuidarte. Y para cuidarnos». Lucía cerró los ojos, pero antes de dormirse dijo algo más. «Gracias por creerme». Alejandro le besó la frente. «Siempre». Cuando salió del cuarto, Alejandro se quedó un momento en el pasillo, apoyado en la pared. El cansancio lo alcanzó de golpe. No físico. Emocional. Como si su cuerpo hubiera esperado hasta ese instante para soltar todo. En el estudio, los documentos de Isabel seguían sobre el escritorio. Alejandro los ordenó con cuidado, no con prisa, no con miedo. Leyó una vez más la carta que ella había dejado. «Protege a Lucía». Lo había hecho. Tarde, quizá. Pero lo había hecho.
Días después comenzaron las declaraciones formales. Alejandro habló con claridad. Lucía fue acompañada por especialistas. No la presionaron. No la forzaron. Su voz, cuando habló, fue firme y sencilla. No exageró. No adornó. Solo dijo la verdad. Los medios no tardaron en enterarse, pero los nombres se cuidaron. La prioridad fue siempre la niña. Alejandro se mantuvo lejos de cámaras. No buscó atención. No necesitaba validación externa. Una tarde, semanas después, Alejandro llevó a Lucía al pequeño jardín detrás de la casa. Isabel solía sentarse ahí a leer. Lucía caminó despacio entre las plantas. «Papá», dijo, «creo que aquí mami se sentía en paz». Alejandro sonrió con tristeza. «Yo también lo creo». Se sentaron juntos. El aire era fresco. Las mariposas empezaban a aparecer entre las flores. Lucía levantó la vista. «Papá, ¿las cosas malas siempre terminan?» Alejandro pensó un momento. No siempre rápido, pero cuando alguien se atreve a hablar, sí, tarde o temprano. Lucía asintió satisfecha. «Entonces hicimos lo correcto». Alejandro la abrazó. «Sí, hicimos lo correcto». La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en silencio. No un silencio de miedo, sino uno de descanso. La tormenta había pasado, y aunque quedaban heridas por sanar, Alejandro sabía algo con certeza. Nunca más permitiría que el miedo hablara más fuerte que la verdad. Pasaron varios meses, no como en los cuentos donde todo se arregla con una sola decisión, sino como en la vida real, donde la paz se construye día a día, con paciencia, con constancia, y con pequeñas victorias que casi nadie ve. En la casa de Alejandro Herrera, la rutina empezó a sentirse distinta. No perfecta, no sin recuerdos, pero más ligera. El sonido de los pasos ya no ponía tensión en el aire. Las puertas se cerraban sin sobresaltos. La risa de Lucía volvió poco a poco. Primero tímida, luego más clara, como un hilo de luz entrando por una ventana que había estado cerrada demasiado tiempo. El proceso legal avanzó sin necesidad de explicarlo todo a detalle. Alejandro solo supo lo más importante cuando Mariana Lozano se lo dijo frente a una mesa sencilla, con un café en la mano y una mirada seria. Se dictó una sentencia muy severa: Alejandro, no va a salir. Y los casos anteriores se reabrieron con las pruebas que encontraron. No eras el único. Isabel tampoco fue la única. Alejandro sintió un golpe silencioso en el pecho. Pensó en todas las familias que quizá habían vivido dudas parecidas. Pensó en cuántas veces el miedo había ganado por falta de pruebas, por cansancio o por vergüenza. Y luego miró a Lucía, que en ese momento acomodaba sus libros en el librero como si cada uno fuera un tesoro. «Gracias», dijo él, «por no soltarlo». Mariana asintió. «Fue tu hija la que encendió la luz. Nosotros solo seguimos el rastro». Esa tarde, cuando Mariana se fue, Alejandro se quedó mirando el jardín trasero. Era el mismo jardín donde Isabel solía sentarse. Había una banca de madera y un pequeño espacio con tierra fértil que durante años nadie tocó. Como si moverlo fuera a borrar una parte de ella. Lucía se acercó con sus muletas. Traía una libreta en la mano y un lápiz detrás de la oreja, como hacía Isabel cuando estaba pensando. «Papá», dijo con emoción contenida, «quiero hacer un jardín de mariposas». Alejandro sonrió con suavidad. «¿Un jardín de mariposas?» «Sí. Mami Isabel decía que yo era como una mariposa, que al principio parece que no puede, pero luego aprende a volar. Y yo quiero que aquí se sienta bonito, que cuando alguien venga se le quite tantito el miedo». Alejandro la observó con atención. Esa frase, «alguien venga», quedó flotando. «¿Quién vendría, mi amor?» Lucía apretó su libreta. «Niños, como yo, que a veces tienen miedo en su casa, o que extrañan a su mamá, o que no saben con quién hablar. Yo no quiero que se queden callados». Alejandro sintió que se le humedecían los ojos. Su hija no solo había sobrevivido, había encontrado un sentido. «Lo vamos a hacer», dijo él, «y lo vamos a hacer bien». Con el tiempo, el jardín empezó a tomar forma. No fue una obra grande ni rápida. Fue un proyecto familiar. Alejandro compró tierra, macetas, semillas. Lucía investigó en libros y con videos educativos. Anotaba nombres de plantas que atraían mariposas. Dibujaba esquemas sencillos y marcaba dónde debía ir cada cosa. Un día, Héctor Salinas apareció con una sonrisa discreta. «Señor», dijo, «conseguí a un jardinero de confianza. Y también a alguien que sabe de plantas nativas, para que esto se haga de manera correcta». Lucía lo miró con ojos brillantes. «Gracias, Héctor». Héctor se aclaró la garganta, incómodo con tanta emoción. «De nada, señorita Lucía». En medio de esa reconstrucción, hubo una visita que Alejandro no esperaba, pero que el destino parecía haber guardado con cuidado. El doctor Tomás Rivas llegó una tarde con una caja pequeña entre las manos. No venía como médico.
Venía como alguien que había cargado un secreto durante demasiado tiempo. Alejandro lo recibió en la sala. Lucía se asomó desde el pasillo, curiosa. «Doctor», dijo Alejandro, «pase». Tomás se sentó y respiró hondo. «Hay algo que Isabel me pidió que guardara», dijo con voz baja. Algo que debía entregarle a Lucía cuando ella estuviera lista para entenderlo. Yo esperé porque no quería añadir más confusión. Pero creo que ahora, con lo que han vivido, ustedes merecen claridad. Lucía entró despacio y se sentó cerca de su padre. Tomás abrió la caja y sacó un dije de mariposa, delicado, con una pequeña foto dentro. Lucía lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil y sagrado. «Esto era de mi mamá», susurró. Tomás asintió. «Sí. Ella lo mandó a hacer. Y también me dijo algo más. Me dijo que Lucía merecía crecer rodeada de amor, sin secretos que le pesaran». Alejandro lo miró con el corazón acelerado. «¿A qué te refieres?» Tomás tragó saliva. Su voz tembló apenas. «Lucía es mi hija biológica, Alejandro. Yo no lo supe a tiempo. Isabel me lo confesó cuando ya estaba enferma. Y me pidió que, pasara lo que pasara, cuidara de ustedes». El silencio cayó como una manta. Alejandro sintió el impulso de levantarse, de preguntar mil cosas, de exigir explicaciones, pero miró a Lucía. La niña no parecía sorprendida. Solo parecía triste y serena, como si un rompecabezas hubiera completado una esquina. «Mami Isabel lo sabía», dijo Lucía con voz suave. Tomás asintió. «Sí. Y no me lo dijo como reproche, me lo dijo como un acto de amor. Me pidió que no te quitara tu lugar, Alejandro. Me pidió que solo sumara amor, no confusión». Alejandro respiró hondo. Su primer instinto fue el dolor, pero luego llegó algo más, algo que Isabel siempre había defendido. La idea de que el amor no se divide, se multiplica. «Tomás», dijo Alejandro con voz baja, «Lucía ya tiene un padre, y siempre lo tendrá». Tomás bajó la mirada, con humildad. «Lo sé. No vengo a pelear por nada. Vengo a estar, si ustedes me lo permiten». Lucía levantó la vista y miró a Alejandro. «Papá», dijo, «yo te quiero a ti, tú me cuidaste. Pero también siento que mami Isabel quería que él estuviera cerca, como un amigo bueno». Alejandro sintió que el pecho se le llenaba de una paz extraña. No fácil, pero real. «Entonces estaremos juntos», dijo, «como familia, a nuestra manera». Esa noche, Alejandro colocó el dije de mariposa en el cuello de Lucía. La niña se miró en el espejo y sonrió. No una sonrisa grande, sino una sonrisa verdadera, de esas que nacen cuando el alma se siente segura. En el jardín, semanas después, las primeras mariposas empezaron a aparecer. Lucía las señalaba con emoción, explicándole a su padre cómo funcionaban las plantas que habían sembrado. «Mira, papá, vienen porque aquí se sienten seguras, igual que nosotros». Alejandro la observó caminar con más confianza. La terapia había fortalecido sus piernas. Seguía usando muletas para distancias largas, pero ya no las veía como un castigo. Las veía como parte de ella, y eso también era sanación. Una tarde, mientras el sol caía y el jardín brillaba con luz dorada, Lucía se sentó en la banca junto a Alejandro. «Papá», dijo, «creo que nuestra historia sí tuvo un final bonito». Alejandro le acarició el cabello. «¿Y por qué lo crees, mi amor?» «Porque aprendimos algo», respondió ella. «Que el amor es más fuerte que el miedo, que decir la verdad salva, y que las familias no son solo de sangre, son de los que eligen cuidarte». Alejandro miró el jardín, el cielo, las mariposas. «Entonces tu mamá tenía razón», dijo. «Tú sí naciste para volar». Lucía sonrió con picardía. «Y para ayudar a otros a volar también». El viento movió suavemente las hojas. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió como lo que siempre debió ser. Un lugar donde nadie tiene que hacerse pequeño para sobrevivir. Un lugar donde la verdad puede vivir sin esconderse. Un lugar donde, cuando vuelven las mariposas, uno entiende que la vida todavía puede ser amable.